Salud y gracia, damas y caballeros. Bienvenidos a la casa de vuestro fiel consejero, el doctor de la peste. No deja de sorprenderme, por mucho que haya podido vivir, por mucho que haya podido conocer, por mucho que haya podido ver, la hipocresía y la falta de vergüenza de las gentes que tienen voz pública, de las gentes que salen en las plazas, que salen a hablar en cortes, que salen a hablar en parlamentos o en estos medios de comunicación. Gentes que desde que tengo uso de razón nos decían que nada justificaba la violencia, que nada justificaba un crimen, que nada justificaba un asesinato. Durante años, estos adalides de la moral, de los valores, de los derechos humanos, de la propia tradición cristiana, de los valores cristianos, nos sermoneaban día y noche, hablando de que ninguna causa justificaba una sola muerte, cuando los que mataban no eran los suyos. Eso es lo que no reconocían. Mientras la violencia venía del lado incorrecto del que ellos consideraban los enemigos, entonces nada la justificaba. ¿Pero qué ocurrió? Que llegó el año 2001, llegó septiembre del año 2001, y entonces todos esos valores, toda esa tradición, todo ese discurso humanista, cristiano, que enarbolaba la ética y la moral suprema, se vino abajo exactamente igual que esas dos torres. Pasamos de ser democracias, de ser sociedades poco menos que idílicas o utópicas, donde regía el Estado de Derecho, la democracia, los valores cristianos, a convertirnos en algo mucho peor de lo que denunciábamos. Desde el año 2001 se justifica todo crimen, se justifica toda violencia, se justifica toda masacre si se realiza en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y, por supuesto, si quien lo lleva a cabo es una de las llamadas democracias. Porque ya no importa el acto en sí, solo importa quién lo perpetra. Ya no nos importan esas imágenes truculentas, sangrientas, aberrantes. Ya no nos escandalizamos por el hecho en sí. Nos escandalizamos por el color de la bandera del que los lleva a cabo. Hemos pasado de unos discursos razonables, lógicos, llenos de humanidad, pero impostados, a justificar toda barbarie. A justificar toda barbarie si quien lo lleva a cabo es uno de los que consideramos los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Aquellos que tienen un parlamento con personas elegidas, vamos a decir, democráticamente. Aquellos países en los que una vez cada 4 años se colocan urnas en las calles, se colocan urnas en centros para que la gente pueda decidir el color de la marioneta que va a gobernar. ¿Eso es una democracia? ¿Y eso justifica todas las aberraciones que estamos viendo? Eso es lo que ha cambiado. Y todos los farsantes, todos los adalides de la supuesta democracia, que se rasgaban las vestiduras y que subían al atril como si estuvieran en la montaña, sermoneando a los demás, señalando con el dedo, como si ellos fueran los más puros y todos los demás los culpables, son ahora los que están justificando todo tipo de crímenes. Son ahora los que justifican los bombardeos. Son ahora los que justifican la muerte de decenas, de cientos, de miles, porque quien lleva a cabo esas acciones son demócratas. Demócratas. Es decir, que como una persona ha sido elegida supuestamente por una pequeña mayoría de un censo, puede violar las leyes
el derecho internacional, todos los derechos humanos. ¿Es eso de lo que estamos hablando aquí? ¿Es eso de lo que nos quieren convencer? No importa el país, no importa Afganistán, Irak, Irán, no importa. Todo crimen se justifica porque anteriormente ha habido otros crímenes. ¿Dónde ha quedado la base del Estado de Derecho? ¿Dónde han quedado esos principios? ¿Dónde ha quedado la presunción de inocencia? ¿Dónde ha quedado el derecho a que una persona sea escuchada y sea defendida ante un tribunal? Si una de estas democracias señala a alguien como un terrorista, se está justificando su asesinato. Y se está justificando el asesinato de todos aquellos que estén a su alrededor. Y si hay que arrasar un edificio, una calle, un barrio o una ciudad, se sigue justificando. No existen barreras, no existen límites para la caza, la llamada caza a ese terrorista, o a ese dictador, o al que ostenta el liderazgo de ese régimen. ¿Cuántas víctimas son suficientes para poder acabar con ese discurso? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántos hombres, mujeres y niños deben caer para que esas personas, esos adalides de los valores cristianos, digan basta, digan ya es suficiente, digan que esto no puede continuar así? No hay una cifra, no hay un límite, porque esas personas eran unas corruptas antes y lo siguen siendo hoy. Todos esos cristianos que presumen de valores, de Occidente, de democracia, son unos vendidos a los petrodólares de los saudíes, son unos vendidos al oro de los sionistas. Todos esos cristianos se venden por mucho menos de 30 monedas. Hablan de un grupo que mató a 1000 o 2000, un régimen que ha matado a 40.000 o a 50.000. ¿Y dónde estabais cuando, por ejemplo, en África o en otro lugar se mataba al doble? Habláis a voz en grito de los que mataron a 1000 o a 2000, o de los regímenes que han asesinado a 40.000 o 50.000. Y luego justificáis la muerte de 100.000 o de 200.000 para vengar ese hecho, para vengarlo. Aquí no estáis hablando de justicia, aquí estáis hablando de vengarlo, pero ni siquiera tenéis un deseo de venganza. Es mentira. Simplemente estáis vendidos a una ideología y a unos regímenes peores que esos a los que estáis denunciando. Y todavía nos queréis hacer creer que os importan las víctimas. Vosotros denunciáis 1000, nosotros 20.000. Y cuando vosotros decís, ¿dónde estabais? ¿Por qué no denunciasteis los 1000? Yo os pregunto, ¿y por qué vosotros, cuando caían esos 1000, no denunciabais los miles de otro continente, los miles de otro régimen? ¿Por qué solo hay que señalar a los vuestros? ¿Por qué solo hay que llorar y lamentarse y condenar a los vuestros? Yo os lo voy a decir, porque os están señalando a los que tenéis que llorar. Porque a vosotros no os importan las víctimas, nunca os han importado. Y nunca es el momento para condenar a las víctimas que no os gustan, para condenar a las víctimas de vuestros amos. Siempre hay que mirar a otro lado. Siempre cuando a vosotros os conviene, hay que fijarse en el Congo, en Ruanda, en Nigeria, Corea del Norte. Pero después todos tenemos que condenar al unísono a los vuestros. Estos son los paladines de los nuevos valores cristianos. Estos son los que luego hablan de Europa, de las democracias, de Occidente, como un vergel. Sí, es un vergel de cobardes, un vergel de corruptos, un vergel de inmorales, un vergel de gentes embrutecidas, de gentes envilecidas,
un vergel de gentes que ha perdido absolutamente toda dirección, todo rumbo, de gentes que han olvidado que deben mirar hacia arriba, que el enemigo está arriba, no abajo ni al lado. Y mientras tanto, tenemos que soportar que estas gentes aparezcan en televisión, aparezcan en las redes, presumiendo de cristianos, con sus crucifijos, con sus 4 frases, sus 4 consignas mal aprendidas, pero después justifican que se asesine a más de 1000 bebés, que se mate a 70, 80, 90, 100.000 personas. Y no hay límite a ese número. Jamás habrá un límite, porque ellos sirven a una ideología perversa, cuando no al dinero. No hay límite para las aberraciones que están dispuestos a justificar. No hay límite. Jamás dirán, esto tiene que parar. Jamás condenarán. Y todo mientras siguen enarbolando orgullosos su moral y sus valores cristianos. No, lo cierto es que parece no haber límite para su desvergüenza ni para su impudicia. Y del mismo modo, tampoco debe haber límite a nuestra resistencia. Salud y gracia, damas y caballeros.